Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Jueves hoy, 17 de noviembre del año 2023. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente. Agradecemos por la vida de todos y cada uno de ustedes, los que nos acompañan y los que habrán de ver esta reunión quizás de forma diferida. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos dado al Hijo. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, también por el regalo que a través, Señor, del proceso por el cual tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo, nos dejó como legado al Espíritu Santo para que Él haga la obra en todos y cada uno de nosotros. Y la obra es conocerte a ti. La obra es glorificarte a ti. La obra es adorarte a ti. Señor, sabemos que tu voluntad es que absolutamente nadie pierda la posibilidad y la promesa de esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, aun cuando en ello quizás no pueda comprender plenamente tu misericordia, aun cuando no pueda entender y comprender totalmente, Señor, los planes que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice ciertamente planes de vida, planes de bien, planes de vida eterna. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y un día te revelaste a nuestras vidas. Y al haberte revelado a nuestras vidas, Señor, tú nos diste la posibilidad, Señor, de poder empezar a conocerte a través de tu palabra. Y no solo empezar a conocerte, Señor, porque en el proceso tú nos vas enseñando, tú nos vas capacitando, tú nos vas mostrando, tú nos vas modelando, y tu palabra dice, hasta que nosotros alcancemos la altura del varón perfecto, en otras palabras, hasta que nosotros podamos alcanzar la imagen y semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el proceso. Manténnos sostenidos de tu diestra de poder, Señor. De ninguna manera permitas que caigamos, Padre, aun cuando en el camino podamos tener problemas, dificultades, Señor, afanes. Ayúdanos, Señor. Manténnos sostenido con tu diestra de poder, Señor. Ayúdanos, Señor, en el día a día, en cada instante, cada minuto, a entender que tú siempre estás en control, más allá de lo que yo pueda entender o comprender, más allá de lo que yo pueda experimentar, aun cuando esa experiencia humanamente se convierta en algo doloroso, saber, Señor, que aún en ello tú tienes el control. Y esa es nuestra esperanza, nuestra fe, Señor, el conocer y hablar de tu palabra. Padre, tú permitiste este tiempo, particularmente de Cristo en nuestra familia, con el único propósito y de manera específica de, Señor, hablarles a aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad muy complejas, muy complicadas, muy difíciles, traerles, Padre, Señor, esperanza de vida. Traerles, Padre, Señor, la confianza de que tú estás en control. Aún, Padre, que muchos de ellos experimenten y sean testigos de tu poder sobrenatural, conforme a tu voluntad y tu misericordia, porque sé que muchos de ellos
han recibido, Señor, sanidades corporales más allá de nuestro entendimiento, pero la sanidad más importante radica en la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, gracias, Padre, Señor. Dispón ahora, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma, Padre, Señor, para estar atento a lo que tú tienes, Señor, que darnos el día de hoy. Te damos gracias. A ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, todo el reconocimiento, todo el loor, Señor, sean a ti por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Bien, pues le damos gracias al Señor por esta semana que acabamos de experimentar y de pasar, un tiempo en el cual particularmente aquí en el norte del país ha sido un tiempo de llovizna constante. Han sido días en los cuales el sol ha sido ocultado por la presencia de nubosidades, y le damos gracias, gracias al Señor por este tiempo. Le pedimos y le damos gracias por a todos aquellos que ha guardado también de situaciones complejas, complicadas, difíciles, de accidentes. Le doy gracias, gracias al Señor. Y parece que el día de hoy ha mejorado un poco más la situación atmosférica. Y el sol, sobre todo en la ciudad de Saltillo, ha vuelto a aparecer. Así, en la medida que reflexionen esto, así es la presencia del Señor en nuestras vidas. Puede haber días en que parezca que todo está neblinoso, que estamos entrando en obscuridad, pero al final el Señor dice que su luz brillará por siempre y para siempre. Le damos gracias al Señor. Y pasamos a nuestra proclamación. La hemos compartido con ustedes durante el domingo pasado, en la cual el Señor nos permite abrir y derramar nuestro corazón hacia Él. La proclamación de la reunión pasada dice: gracia y paz a todos ustedes. Es una exhortación del Señor, un saludo para todos nosotros. Gracia y paz del Señor para todos ustedes, para con nosotros. Ciertamente, Dios es nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual doblo mis rodillas, ya que de nuestro Señor Jesucristo toma nombre toda la familia que está en los cielos y en la tierra. Y gracias a Él, hoy sé que tengo herencia de sus riquezas en gloria, a fin de recibir el Espíritu Santo, para ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Esa es la obra del Espíritu Santo, ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Y este poder no es para mis deleites, no es para mis concupiscencias. Este poder es para que Cristo habite por la fe en mi corazón, ya que al ser fortalecido en mi corazón, ya que Él al habitar en mi corazón, soy arraigado y cimentado en amor. Arraigado y cimentado en amor. Y en la medida que soy arraigado y cimentado en amor, posicionado en amor, entonces puedo ser capaz de comprender el amor de Cristo y el amor del Padre. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que sobrepasa todo conocimiento. Y este amor permite que seamos llenos
llenos de la plenitud de Dios. Comprendo que ciertamente es Dios, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Escuche bien, Dios es poderoso para hacer todas las cosas. No hay lugar para que ninguna quede fuera, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo entender o comprender o pedir. Y es gracias al poder que actúa en nosotros. Por eso, Señor, yo proclamo a ti y elevo mi voz para decir: te bendigo, Señor, te bendigo con toda mi alma y clamo a ti con todo mi ser, y sé que no seré avergonzado y que mi confianza viene de ti, Jehová de los ejércitos. Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas de amor y de justicia, porque ciertamente tú amas la verdad, tú amas la verdad, y en el secreto de la comunión contigo me haces comprender la sabiduría de lo alto. Y no solo me haces comprender la sabiduría de lo alto, sino que me limpias con hisopo. Y cuando me limpias, soy más limpio que la nieve. Tú me lavas de mis culpas y de mis pecados y me consuelas con tus versos y salmodias. Y en la medida que tú me consuelas con tus versos y salmodias, mis huesos que se encuentran abatidos se recrean en tu presencia. Me enseñas y encaminas en el camino de tu verdad. Jesucristo es la verdad y tú eres el Dios de mi salvación, y en ti espero confiado todo el día. Tú tienes memoria de mí en el día a día conforme a tu gran misericordia. Tú olvidas mis pecados y mis transgresiones y sé que son perdonadas en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Me has dado a conocer el poder, la verdad y tu pacto. Y hoy sé que tu palabra, oh Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad y tus ojos están sobre mí de día y de noche. Por eso, Señor, por eso yo clamo a ti permanentemente por tu misericordia, en medio de mi angustia y de mi aflicción, porque yo sé que tú me sacas y me consuelas. Tú eres el que guarda mi alma y me liberas. Integridad y gratitud. Integridad y gratitud me guarden todos los días de mi vida. Y a ti, oh Dios, a ti, oh Señor, sea toda la gloria, todo el poder, todo el reconocimiento, todo el honor, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mientras hacíamos esta proclamación, estaba yo recordando el nombre de una de ustedes. Tiene tiempo que no nos vemos personalmente. Voy a decir su nombre, no creo que haya ningún problema. Ella es Zulema. Y recuerdo que hace algunos años fue referida a la consulta en la cual yo atiendo a nivel institucional. Y ella venía referida por otro especialista
por un problema de diagnóstico de un cáncer. Recuerdo que entró a la consulta acompañada de sus hijas y no recuerdo si de su esposo. Y ese día, el Señor habló a su corazón. Y sé que el Señor habló a su corazón porque el día de hoy ella es un testimonio de cómo recibió una sanidad del cielo. Es decir, no hubo una intervención médica, no hubo un tratamiento terapéutico. Recuerdo que yo le comenté que a veces al Señor le place hacer estas cosas. A veces al Señor le gusta cambiar diagnósticos. Aún teniendo las evidencias humanas, le gusta hacerlo. Le gusta hacer cosas que para el hombre parecen imposibles, que para la ciencia son inverosímiles. Al Señor, en medio de su voluntad y su misericordia, le gusta hacer estas cosas. Le damos gracias a Dios por la vida de ella, de su familia, porque sé que ellos tuvieron un acercamiento hacia la verdad y empezaron a caminar y yo espero que lo sigan haciendo. Si ella está escuchando el mensaje, le pido que me retroalimente a través de un mensaje, pero sé que ella está confiada, sé que el Señor ha cambiado particularmente su vida, sé que el Señor tiene buen cuidado de su familia. Cada uno somos distintos, aún en una familia. Dice la palabra de Dios que en una familia hay vasos de honra y hay vasos para deshonra. Pero el deseo del Señor es que todos nos convirtamos en recipientes en los cuales el Señor pueda derramar de su Espíritu Santo y hacernos a todos, absolutamente a todos, vasos de honra. Mientras les platico a ustedes de este testimonio, también recuerdo el nombre de otra mujer que no volví a ver, ella de la ciudad de Monclova, y les pido una disculpa si no recuerdo su nombre, pero tengo su imagen en mi mente. Ella llegó de Monclova porque le habían quitado un tumor en la espalda. Cuando llegó a la consulta, el tumor tenía un diagnóstico de un tumor eh, médicamente hablando muy agresivo, muy agresivo. Recuerdo que platicamos y como la mayor parte de las veces, el Señor empezó a hablar a su corazón y a su entendimiento. Y en un momento determinado, esas cosas no me las pregunte a mí porque no lo sé en ese momento. Yo le dije que era necesario revisar el estudio, pero además de que le dije que era necesario revisar el estudio, yo le comenté a esta persona, ¿sabes que Dios tiene la capacidad de cambiar diagnósticos? Y ella se me quedaba viendo porque traía un diagnóstico, traía una sentencia de una enfermedad que seguramente iba a implicar un panorama nada halagador y seguramente tratamientos que podrían traer aflicción física. Yo recuerdo que le sugerí hacer una revisión de ese material. Ahora, si ustedes me preguntan, vi las fotos de la lesión, médicamente era un tumor maligno. Tenía todas las características y era compatible con el reporte que ella traía. Finalmente enviamos ese material a un colega aquí en la ciudad de Monterrey y a los pocos días, recuerdo que era un sábado, iba yo conduciendo y me habló el colega. Y la expresión del colega fue esta: Víctor, ya revisé el material que me enviaste y yo no encuentro tumor por ningún lado. ¡Wow! Aquí quiero resaltar que hubo un escenario en el que habíamos platicado y habíamos hablado de la misericordia y del poder de Dios,
que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos pensado que simplemente se trataba de una confusión médica o de un diagnóstico incorrecto. Pero aquí lo relevante es que hablamos de ello, de que al Señor le gusta cambiar las circunstancias con un propósito. Nadie de nosotros sabe los propósitos del Señor a ciencia cierta, aunque el deseo del Señor es que todos vengamos a su casa, es que todos seamos alcanzados, dice. Y aquí el antecedente es que lo que hablamos en esa consulta fue que el Señor podía cambiar diagnósticos. Le hablé por teléfono a esta mujer y le comenté lo que me habían informado. Hubo llanto a través del teléfono. Ella dijo que iba a regresar para platicar con más calma. Ya no regresó. Y pido que esto que el Señor le dio a esta mujer haya tenido un fruto conforme a la voluntad del Señor. No lo tenía preparado, pero al hablarles de estos testimonios también, ustedes saben que yo laboro en la ciudad de Saltillo con un colega que es muy conocido también, y en alguna ocasión me abordó el papá del colega, que es cirujano también. El papá es cirujano y el hijo también está en el área quirúrgica, en el área de oncología. Y recuerdo que le habían hecho una biopsia a una paciente femenina de unos 40 años, y él me dijo, me abordó en el pasillo y me dijo, por ahí le vamos a mandar una paciente que le acabamos de hacer una biopsia. Era francamente un tumor, lo sacamos, lo abrimos, lo cortamos y no hay duda de que es un tumor. Se lo mandamos al patólogo en un estudio transoperatorio y nos confirmó el diagnóstico. Por ahí va a llegar la paciente. Después vino el procedimiento quirúrgico. Previamente yo había hablado con la paciente en los mismos términos, de que había que esperar la sentencia de Dios. Que ya teníamos el diagnóstico de los hombres, pero había que esperar el diagnóstico de Dios. Y si usted me está escuchando, a cada paso que da, usted debe escuchar primero la sentencia de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para todos nosotros. No desea mal para nosotros. Y en esa medida de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, hay cosas que yo no le puedo explicar, porque a veces ocurren y a veces no ocurren. Hay ocasiones en las que muchas de esas personas es la primera vez que nos vemos y nos contactamos, y a veces el Señor derrama palabras con algún propósito en esas vidas. A esta paciente finalmente la operaron, se hizo la revisión del estudio y después de que la habían operado, unos 3 o 5 días después, me encontré nuevamente al papá de mi colega y me dijo, oiga, ¿vio a la paciente? Le dije, sí, doctor. Y me dijo, era cáncer, ¿verdad? ¿Qué le va a dar de tratamiento? Le dije, doctor, el reporte dice que todo es negativo. Y él se sorprendió porque había recibido un reporte preliminar y no podía dar crédito. Por supuesto que yo no sé si él ha tenido un encuentro con el Señor y tiene una perspectiva en relación al Señor. El Señor aparece muchas veces a lo largo de nuestras vidas, muchas veces llamando nuestra atención y muchas veces no estamos preparados para escucharlo. No tenemos el tiempo para detenernos y poder comprender su voluntad que tiene sobre nosotros. Pero el Señor obra de maneras que humanamente, y si no estamos preparados, no podemos entender.
Y eso me lleva al punto del cual en esta tarde yo quería puntualizar. Hay una exhortación en la palabra de Dios en la que nos anima y nos dice que tengamos la mente de Cristo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa tener la mente de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero hacer un paréntesis. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de una mujer humana, humana, humana. ¿Quién soy yo para que mi Señor ponga sus ojos en esta sierva? ¿Quién soy yo? Y creo que la misma postura podríamos tener todos nosotros cuando no conocemos al Señor, de decir, ¿quién soy yo para que el Señor tenga misericordia de mi vida? Nuestro Señor fue concebido y nació de una mujer. Y nació como hombre. La Escritura dice que fue visitada por el ángel de Dios y derramó su espíritu sobre el vientre de esta mujer. Y en su vientre empezó a darse una vida que tiempo después daría lugar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de una naturaleza divina, pero era humano como nosotros. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. A veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo como Dios, como algo intangible, como algo elevado, como algo que no puedo entender o comprender. Y a veces ese es un punto muy importante. Nuestro Señor Jesucristo vivió humanamente como nosotros, tuvo luchas como nosotros, tuvo aspiraciones seguramente como hombre, como nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Él mantenía una comunión permanente con el Padre. Nosotros debemos aspirar a tener una comunión permanente con el Padre. Y por eso se habla de la mente de Cristo. Humanamente, Él tenía una relación permanente con el Padre, conocía al Padre, conocía los pensamientos del Padre, hacía lo que el Padre le decía. La pregunta es si nosotros tenemos esa comunión con el Padre, si hacemos lo que el Padre nos dice, si hacemos lo que el Padre nos indica, si hacemos lo que el Padre nos enseña, si lo buscamos anhelantemente con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y tristemente veríamos que muchas veces no lo hacemos. Levanto la mano personalmente para decir que no lo hacemos. No dije no lo hacen, dije no lo hacemos. Pero de eso se trata en el día a día, de aumentar el tiempo en el que yo puedo buscarlo, de aumentar el tiempo en el que verdaderamente hay un deseo de mi corazón para que Él venga y habite en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y buscarlo con ese anhelo, con un anhelo desesperante, con un anhelo de poder decir, si no te tengo, me muero, Señor, me muero. Si no te tengo, estoy confundido en el día a día. De repente mi caminar no tiene sentido por la vida si tú no estás, si no tengo la certeza de que estés a mi lado. Una cosa he demandado de ti, oh Dios, decía el rey David en uno de los salmos. Una cosa he demandado yo de ti, Señor. Y no era algo personal, no era un tesoro, no era una riqueza, no era una necesidad personal. Una cosa he demandado yo de ti, Señor. Decía él, que todos los días pueda yo estar
en tu presencia. Dice la Escritura, porque ciertamente Él pone el querer como el hacer. David lo sabía. Y David elevó su voz y dijo: una cosa he demandado yo de ti, que todos los días pueda estar en tu presencia. ¿Acaso no es una exhortación maravillosa también para nosotros? Que nosotros podamos decirle lo mismo al Señor: Señor, que todos los días, que todos los días, que todos los días pueda yo estar en tu presencia. Nuestro Señor Jesucristo estaba todos los días en presencia del Señor. Un día nuestro Señor llegó a un pozo de agua en donde estaba una mujer samaritana y la historia es que el Señor le pide agua y la mujer le da, y luego el Señor le dice que si supiera quién le pide agua de beber, entonces ella le pediría a él agua. Y el Señor le dice que si bebiera de esa agua nunca más tendría sed, nunca más tendría que ir a ese pozo por ella. Señor, dame de esa agua. Pero a donde quiero llegar es que cuando ella se marchó, para avisar que había tenido un encuentro con el Mesías, para avisar que había tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con el Señor y han ido corriendo a decirle a sus familiares, a decirle a sus amigos, a decirle a sus vecinos: vengan porque he tenido un encuentro con el Señor? Ese es el deseo del Señor, que vayamos y contamos de sus maravillas. A eso fue esta mujer. Llegaron los discípulos de Jesús. Habían ido a traer comida y le dijeron: Señor, come, come. Jesús les dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos se preguntaron: ¿le habrá traído alguien de comer al Señor? Y el Señor les dijo, voy a parafrasear: ¿quieren que les diga cuál es la comida que ya he comido y estoy satisfecho? Y parafraseando, como si los discípulos le dijeran: pues dinos, Señor, dinos cómo es que ya has comido. No hemos visto que nadie te trajera de comer. ¿Cómo es que ya comiste? Y el Señor les dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es probable que algunos de ellos no hayan comprendido totalmente esta aseveración. Eso refleja la mente de nuestro Señor Jesucristo. El ver a los demás para hacer el bien, el ver a los demás para amarlos, el ver a los demás para ayudarlos, el ver a los demás para servirles. Nuestro Señor dijo: yo a esto he venido, yo a esto he venido. La pregunta es: ¿nosotros a qué hemos venido? Y el mundo, el sistema del mundo, el sistema espiritual del mundo nos absorbe en sus pensamientos y en sus deseos, y entonces solamente queremos hacer los pensamientos y los deseos del mundo que van en contra de los pensamientos y de los deseos de Dios. Cuando Dios aparece, Él quiere que podamos comprender eso y entonces tomar una decisión para desear el mundo de Dios, la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Y esto va marcando la mente de nuestro Señor Jesucristo. Va reflejando su carácter. Ocho puntos que reflejan la mente de nuestro Señor Jesucristo y su carácter: el amor, la humildad, la paciencia, la justicia, la compasión, la integridad, la obediencia a la voluntad de Dios, el perdón y adquirir sabiduría. El amor habla de que nuestro Señor Jesucristo enseñó y demostró un amor profundo y compasivo, mostrando amabilidad y comprensión hacia los demás.
Hay tantas cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Yo puedo hablar de manera personal, porque a veces soy muy ansioso, soy poco tolerante, trato de ir adelante, de decir, bueno, vamos a lo que sigue. Y cuando reflexiono lo que el Señor dice en su palabra, por supuesto que tengo que reflexionar en ello y sé que hay cosas que necesito modificar. Si quiero yo alcanzar la altura del varón perfecto llamado Jesucristo, en humildad, a pesar de ser y saber quién era, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él sabía quién era, no había la menor duda, pero sabía que era Hijo. Sabía que había venido a esta tierra a hacer la voluntad del Padre, no a hacer su propia voluntad. Y al hacer la voluntad del Padre, la palabra dice que por lo tanto lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó. Por eso está a la diestra del Padre el día de hoy, por la obediencia mostrada, porque no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad estamos haciendo nosotros el día de hoy? Y al venir como hombre, se humilló. Fue una humillación. Teniendo toda la potestad que tenía, habiéndose hecho todas las cosas por Él y para Él. Si el universo se constituyó, fue por Él y para Él. Si la tierra existió, fue por Él y para Él. Habiendo tenido todo esto, descendió en forma de hombre. Y eso significa una humillación. Y no solo vino y se humilló, sino además lo hizo para mostrar actitud de servicio para los demás. En cuanto a justicia, nuestro Señor promovió la justicia y condenó la injusticia. Siempre su ministerio estuvo marcado por la verdad y por la defensa hacia los más débiles, hacia los pobres, hacia los necesitados. Compasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas y los amó. Los amó. Alguna reunión hablamos de que se le conmovían las entrañas al ver tanta necesidad en el mundo, pero no se refería solamente a la necesidad material, no solamente a la necesidad de alimento, no solamente a la necesidad de vestido, no solamente a la necesidad de casa, sino a la necesidad del hombre que tiene de Dios y que está muriendo en el día a día porque no puede comprender y entender que la justicia y el amor vienen de lo alto. En integridad, en todo fue tentado, pero nunca pecó. En todo fue tentado. Con las tentaciones humanas que puede haber para un hombre entre los 20, 25 o 30 años. La palabra de Dios no aclara ni especifica, pero basta con que pensemos en nosotros mismos a esa edad, que somos inclinados para hacer las cosas que nos producen placer, que nos satisfacen desde muchos puntos de vista. La diferencia es que la mayor parte de nosotros somos tentados, seducidos y nos dejamos llevar. Pero Jesús sabía que había algo más importante que tenía que hacer. Había un propósito por el cual él entendía que había venido en rescate por todos nosotros. Con esto nos mostraba la obediencia, también mostrando perdón, aún en el momento de máximo sufrimiento que fue en la cruz. Dice que levantó su voz al Padre y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente la sabiduría que nuestro Señor expresaba venía de lo alto. Voy a enfatizar con algunos versículos estos conceptos que les acabo de señalar. Amor. Juan 13:34.
Un mandamiento nuevo les doy, decía nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy. Ya les he dado muchos, pero ahora les doy uno nuevo. Que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros tal y como yo los he amado. Y que se amen unos a otros. En ese amor, en el hecho de amarse unos a otros, van a conocer que verdaderamente son mis discípulos. En mostrar amor por los demás. Y aquí nos deja una medida muy alta para seguir. Porque realmente amamos a los demás o amamos lo que atesoramos, amamos lo que queremos, pero verdaderamente podemos amar a todos. Y esa es la medida que el Señor nos deja en el día a día. Mateo 11:29, hablando de la humildad, dice: llevad mi yugo sobre ustedes. El yugo era lo que les ponían a los animales en el arado para poder conducirlos. El Señor dice ahora: lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi yugo puesto sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es lo que tienen que aprender de mí? Decía nuestro Señor Jesucristo. Que soy manso y soy humilde. Y si ustedes van comprendiendo, entendiendo y aprendiendo que soy manso y humilde, qué significa la mansedumbre y qué significa la humildad, vea la promesa tan hermosa que el Señor da. Dice: hallarán descanso para vuestras vidas. ¿Se siente angustiado? ¿Se siente intranquilo? ¿No haya paz? Quizás haya que ejercitar la mansedumbre y la humildad. Lucas 8:15, que habla sobre un aspecto de la paciencia, está hablando de la parábola del sembrador. Cuando un hombre está sembrando, dice: mas la semilla que cayó en buena tierra, aquellos que retienen la palabra con un corazón dispuesto, bueno, recto, darán fruto con perseverancia. Y la perseverancia implica paciencia. Y la paciencia implica tener el temple para esperar el tiempo correcto. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere ya, ahora, rápido, instantáneamente. Lo vivimos ahora, después de la pandemia. Sobre todo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, piden ahora todo por el celular y quiero que venga ya y quiero que venga rápido y que me lo traigan y rápido, rápido, rápido. Parece que no hay lugar para desarrollar la paciencia. La paciencia debe de desarrollarse para verdaderamente experimentar el propósito de Dios para nuestras vidas. Mateo 9:36, ya lo hemos señalado, nuestro Señor Jesucristo al ver las multitudes dice: tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, andaban de un lado para otro, de aquí para allá. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas hacen mi voluntad. Mis ovejas me siguen. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? Integridad. Nadie podía señalar a nuestro Señor Jesucristo por nada. Por nada. Él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Juan 8:46. Pues si digo verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen?
Y para nosotros está tan vigente. Si la palabra de Dios está ahí, si la palabra de Dios es verdad, ¿por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? Porque tenemos una lucha espiritual. Porque el espíritu de este mundo nos tiene cautivados, nos tiene sujetados, nos tiene fascinados. Y el único que puede romper ese encantamiento es nuestro Señor a través de su palabra. Y ahí está nuevamente su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. En Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que oigo. No podemos hacer nada por nosotros si no escuchamos la palabra de Dios para poder entender el juicio de Dios que es justo y no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos amó. En otras palabras, la voluntad del Padre. Y si yo entiendo la voluntad del Padre, entonces sé que voy en buen camino. En la medida que nos amó el Señor, Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Dice, y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre de ellas. Debemos pedir al Padre porque en el día a día no hacemos la voluntad del Padre. No entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo los vamos a entender si no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios, tener una relación con Dios, tener una comunión con Dios, platicar con Dios, tener el tiempo para guardar silencio y tratar de escuchar la voz de Dios y dejar que se manifieste el Espíritu Santo con el cual el Señor ha sellado a todos aquellos que han creído en el Hijo de la promesa. Enseñanza y sabiduría. Y cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien no la tiene. La palabra de Dios es autoridad. Dios es autoridad. La palabra de Dios, al tener autoridad, tiene la capacidad de cambiar y transformar absolutamente todas nuestras vidas. Y el mensaje final para esta tarde, la exhortación para todos y cada uno de ustedes y de nosotros es, debemos desear la presencia del Señor en nuestras vidas. Debemos atesorar la manera en que el Señor puede estar presente en nuestras vidas, que principalmente es a través de su palabra. Nos exhorta y nos dice, ya no solamente estén escuchando la palabra, sino vayan a la palabra, busquen por ustedes mismos, den certeza de aquello que están escuchando, que es verdad, corroboren ante la luz de la palabra. Y esto cambiará su manera de pensar, esto les dará la capacidad de verdaderamente ser libres. Crea en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:2. ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo por la fe? Pregúntese, ¿he recibido el Espíritu Santo por la fe? Porque dice la palabra de Dios, porque para el que cree, todo le es posible. Primero tengo que creer que Jesucristo es el Señor. Primero tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero tengo que creer que nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que lo entienda, podré entender la voluntad del Padre. Reconocer el pecado que mora en nosotros, punto número 2. Reconocer la necesidad de ser salvados,
de ser rescatados del mundo en el que vivimos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, subrayo todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es, Cristo nos ha amado y nos ha redimido de nuestros pecados, si lo hemos aceptado como el Hijo de Dios. Y si lo hemos aceptado como el Hijo de Dios, lo siguiente que tiene que venir es que yo me arrepienta de la manera en que he vivido sin Dios hasta este día. Y el arrepentirme implica un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un cambio para ver las cosas, un cambio en mi vida, una transformación que sea evidente para todos aquellos que me rodean. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados y para que venga la presencia del Señor a nuestras vidas y nos dé un tiempo de refrigerio. En la medida que cambiamos, que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea aumentada. Efesios 2:8, porque por gracia hemos sido salvos, no por obras, por gracia, por el amor de Dios. No merecíamos, pero Él nos amó. Por eso somos salvos, por medio de la fe, de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, pues este es don de Dios. No es por mis buenas obras, para que nadie piense que hace más que los demás. Es por haber aceptado y confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Romanos 10:9, que si confesares, escuche bien, que si confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeren en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos. Porque ciertamente con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador. Cuando usted lo hace, entonces usted puede levantarse y tener la certeza de que usted ha nacido de nuevo. Juan 3:5 dice, respondió, de cierto les digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Queremos seguir viviendo y siendo de la carne? ¿O queremos que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón, tome el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma y vivir como nos exhorta la palabra, a vivir espiritualmente? No quiere decir que se van a acabar nuestros problemas y nuestras luchas y nuestros deseos y nuestras debilidades y nuestras concupiscencias. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo me va a fortalecer en el día a día para poderlas hacer a un lado y seguir caminando hacia donde debo de caminar. Porque en la medida que lo hago, el Espíritu de Dios me va a dar esa capacidad para poderlo hacer en el día a día. Y en la medida que yo lo haga en el día a día, los demás que están alrededor de nosotros se van a dar cuenta de que algo está ocurriendo, de que algo está transformándonos, de que ya no andamos más por nuestras emociones, por los deseos humanos de nuestro corazón. Alguien me decía alguna vez, ¿y qué? ¿Mis emociones no cuentan? No, no cuentan. Lo que cuenta es hacer la voluntad de Dios y tener obediencia y esperar los tiempos del Señor. Cuando usted se arrepienta, cuando usted haya declarado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador,
cuando el Espíritu venga a su vida y lo empiece a tomar y a transformar, entonces dice en Romanos 8:9, mas ustedes ya no vivirán según sus deseos y sus concupiscencias, ya no vivirán según las debilidades de su cuerpo y de su carne, sino vivirán conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, entonces tienen el Espíritu de Cristo. Y si tienen el Espíritu de Cristo, déjeme decirle que su mente está siendo renovada en el día a día hasta alcanzar la altura del varón perfecto, hasta alcanzar y tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga obrando en sus vidas y que la gracia del Espíritu Santo les siga fortaleciendo, dándoles poder y entereza para mantenerse en los caminos del Señor. No importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa lo que sienta, persevere, persevere, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.